Todos tenemos un don y podemos ser útiles. A algunos les puede llevar la vida a descubrirlo. Yo encontré mi lugar en la cocina. Trabajo por los demás y soy feliz. Son gestos divinos, pequeñas felicidades de todos los días. Dulces tentaciones. Hoy vamos a hacer algo muy importante. Se trata de hacer una masa que se llama la masa de queso alemán, o sea, el hojaldre alemán. Y ese tiene dos formas. Una es para saladitos y otra es para las cosas dulces, pero nunca lleva azúcar. Entonces aquí, por ejemplo, tiene que ser todo frío, sacando de la heladera y todo en frío. Lleva 100 gramos de harina, 100 gramos de manteca y 100 gramos de ricota. Se mezcla primeramente la manteca un poco con la harina para ablandarlo un poco. Bueno, esta masa es muy importante porque se utiliza tanto para saladitos, tanto para la repostería y tanto para la cocina, que se puede hacer, por ejemplo, las famosas tartas de verduras, de choclo, las tartas de acelga, de champiñón, o si no, directamente las famosas tartas de frutas. Y hoy vamos a hacer con eso una tarta que es muy tradicional, tanto en los suizos como en los alemanes, y va a ser el Birnenkuchen, o lo llaman la tarta de peras. Entonces, ahora, por ejemplo, esta tarta o esa masa no lleva ningún líquido, es solamente la ricota y con la manteca. Y se trabaja rápidamente. Tiene 3 dobleces, pero todo uno tras otro. Tratar que las manos estén limpias, sin más. Cuando está de esta consistencia, entonces luego uno la estira. Porque no tiene que ablandarse demasiado la manteca. Se espolvorea con harina. Se hace un rollito y se la estira. Sobre la estirada se espolvorea con harina y se la dobla en 3. Se estira nuevamente. Esto hay que hacerlo muy rápido para evitar que la manteca se ablanda. Es el segundo doblez. Y el tercer doblez. Por ejemplo, si yo a esta masa la quiero utilizar para saladitos, en cada doblez yo la espolvoreo con queso de rallar y lo doblo. Y sirve especialmente para saladitos, cualquier clase de empanadas o pasteles. Ahora, por ejemplo, como esta va a ser utilizada en una tarta, yo le hago un rollito y hago esto. Y así no tengo ningún desperdicio. Y esto va a la heladera, más o menos unos 15 minutos. Por ejemplo, si yo lo quisiera guardar en el freezer, ese se envuelve en papel de aluminio, luego se lo coloca en una bolsita para el freezer y se lo guarda en un freezer 3 a 4 meses. Y esto va a la heladera. Mientras tanto, se descansa la masa, se prepara el relleno. Para el relleno, tenemos 3 a 2 peras, depende del tamaño. Si las peras son grandes, alcanzan 2 peras. Si las peras son chicas, se utilizan 3.
Se puede utilizar también, digamos, otra fruta, durazno. Se puede utilizar los Schwetzchen, dicen. Hay una clase de, ¿cómo le llaman? De ciruelas que se cortan por la mitad, se abren. Entonces uno pone sobre la masa la ciruela, sobre cada ciruela va una almendra y luego se cubre con el baño, que es igual que para las teteras. La fruta no tiene, para hacer estas tartas nunca tiene que ser muy madura. Tiene más bien una fruta consistente. Se corta por la mitad, luego se corta en cuarto y luego se le saca la semilla. Y se corta en tajaditas, no muy gruesas. Y luego a la masa se la estira, se la cubre con un dulce rojo, como puede ser de frambuesa, de grosellas, puede ser un dulce de guindas, precisamente los frutos, o sea, de frutos, ¿cómo le llaman las frutas? Rojas y ácidas. La fruta del bosque. Ven. También otra fórmula para hacer esta tarta, se puede hacer una compota bien seca, se lo cubre con la masa y luego se pone el batido. Son dos fórmulas que se puede hacer. O poner primero el batido sobre la masa y luego las tajaditas sobre el batido. Ahora, el batido lleva 2 a 3 huevos. Si los huevos son grandes, alcanza con 2. Si los huevos son chicos, se utilizan 3. Van 3 cucharadas de un queso crema, 4 cucharadas de azúcar, ralladura de un limón, 1 cucharada de harina. Y todo eso se bate bien batido. Ahora voy a preparar el batido para cubrir la tarta. Tengo aquí 3 huevos. Se baten previamente los huevos. Si son huevos grandes, alcanzan 2. Si son huevos medianos, se agrega 3. Los 3 cucharadas de queso crema, 1 cucharada de harina, 3 cucharadas de azúcar. Y eso va bien batido. Y ralladura de un limón. Que ser bien batido. Bueno, ahora voy a buscar la masa que tengo en la heladera. Yo festejaba, digamos, a las alumnas los distintos
épocas del año, cuando alumnas, por ejemplo, de los aniversarios del casamiento, yo lo juntaba, hacía un ramo de novia, lo llevaba a la capilla y ahí hacía una pequeña oración y después un breve silencio y ponía la marcha nupcial. Después le tenía una sorpresa, generalmente le tenía un termo con unas galletitas para festejar ese acontecimiento, para que ellos volvieran ese día dichoso del casamiento y que se alegraron. Además festejaba, por ejemplo, el otoño, el invierno y la primavera, que lo festejaba con su típico algo. El otoño con hojas secas. El invierno con las tacitas y una nieve y el termo con una caliente. Después la primavera con algo de flores, elegía la reina de la primavera, la decoraba a la alumna con un toquecito en el cabello y todo eso. Pasado el tiempo, se estira la masa en forma de un redondo, del tamaño de la asadera, que tenga más o menos 2 centímetros más grande que la asadera. Esta masa también puede ser utilizada para cualquier clase de pastel de queso. Como es una masa que no tiene azúcar, sirve tanto para la cocina como para la repostería. La masa tiene que ser 2 centímetros más grande que la tartera. Lo doblo en 4 para facilitar de ponerla en el molde. Se desdobla. Se corta, pues es muy importante la terminación de las tartas, que tenga un lindo final. Se cubre el fondo con un dulce rojo, pero no mucho, apenas. Puede ser, por ejemplo, de ciruelas, de grosellas, de guindas, de frambuesa. Sobre eso va la pera. En forma escalonada. También se la puede hacer esta forma con uvas. Con las uvas grandes se las pela, se la saca la semilla y se la cubre con uvas. Es una tarta muy, muy especial. Además, esta tarta también es riquísima el segundo y tercer día. Lo pueden también frizar. Se le pone una bolsita de freezer y se le frisa. En casa, cuando uno lo pone en el freezer, no tiene que estar cocido del todo las tartas.
para que la cocción se lo da en el momento cuando uno la saca. Ahora se le cubre con el batido. Bien parejito. Los suizos y los alemanes tienen la costumbre de cenar, digamos, con una tarta. Por ejemplo, ponen una tarta así, lo sirven con café con leche. Es una costumbre europea. Ahora se espolvorea con nueces picadas. Con los restitos que han quedado, se hace una trencita. Hacemos unos rollitos muy finitos y luego se hacen. Y se lo coloca en la orillita. Y así se aprovecha bien los restitos y hace una buena terminación. Bien. Y en esta forma, por ejemplo, si yo quisiera hacer saladitos, yo lo hago así. Hago unas trencitas y los pongo en un poco de queso y ya se ha terminado una trencita. Se arregla un poquito la orillita. Se limpia el molde para que evitarse ensucie el horno. Y así terminado, se cocina en horno bien caliente. 20 a 25 minutos. Para la masa de hojaldre alemán son 100 gramos de harina, media cucharadita de sal, 100 gramos de manteca, 100 gramos de ricota. Para el relleno, 2 a 3 peras, según el tamaño, pelados y cortadas en tajaditas finas. Para cubrir, son 3 cucharadas de un queso crema, 4 cucharadas de azúcar, 1 cucharada de harina, ralladura de un limón, 2 a 3 huevos y bien batido. Por ejemplo, otra cosa muy importante en la cocina es preparando ensalada de frutas
con frutas duras. Por ejemplo, la manzana, pera, durazno. También, por ejemplo, se lo pasa un poquito de sal, muy poquitito, y se lo pasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno corta la manzana en daditos, no muy grandes, porque esto ayuda que la ensalada de fruta quede elegante. Por ejemplo, esos serían los daditos para la ensalada de fruta. Entonces, se pone la manzana, la pera y el durazno en una cacerola. Se lo rocía con el jugo de un limón o se puede agregar vino blanco. Se agrega, depende de la cantidad de fruta, azúcar y se lo pone a hervir durante 3 a 4 minutos en fuego mínimo. Se tapa la cacerola y se deja en reposo 15 a 20 minutos, sin fuego. Se lo deja enfriar y luego se agrega todos los demás ingredientes que se le quiera agregar para una ensalada de fruta. Si uno quiere, por ejemplo, guardar la ensalada de fruta para 3 o 4 días, se le pone en un frasco bien cerrado y se lo deja en la heladera. De esta forma, por ejemplo, se puede preparar riquísimas ensaladas de fruta. Al pasar los 20 minutos, la tarta está perfectamente cocida. La sacamos. Ese es el color que tiene que tener. Para desmoldar, ponemos un redondel encima. Le damos vuelta. Pasamos encima. Es la forma de desmoldar una tarta cuando el fondo no es, ¿cómo se llama?, desmoldable. Ahora vamos a probarla a ver qué sabor tiene. Por ejemplo, toda tarta de fruta que tenga un poco de queso o una esa crema, o como esa que tiene fruta con algo de batido también, con un queso crema, son siempre riquísimas comiéndola tibia en vez de frío. Ahora, por ejemplo, el suizo baten también crema semi batida, pero sin azúcar, lo rocían y así lo sirven. O también una bocha de helado de crema. Esas son las dos formas. Voy a probar a ver cómo es. Está riquísimo. Y acompañada con una copita para que dé ánimo. Riquísimo. En el próximo programa vamos a hacer los leckerli de miel. Para mí fue toda una sorpresa poder hacer un apostolado a través de la televisión. Fue como si fuese una apertura de una hermana de la congregación se va a meter en la televisión para hacer un apostolado o una misión. Yo prefiero quedar humilde y hacer el trabajo
humildemente, especialmente como dijo la madre, que ayudar a los cuales nadie ayuda, especialmente a esa gente humilde y darle una salida en su vida. Y con eso pueden vivir. Uno trata de sobrenaturalizar las cosas materiales y especialmente las manos que Dios nos ha dado. Entonces digo yo, ¿cómo yo puedo poner en práctica mis manos para hacer la gloria de Dios?